pueden estar aquí en medio de nosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la promoción por ahí que hicimos en Casa de Dios Miami para presentar esta prédica, donde me tocó cantar. Tuve que ensayar mucho porque fue una letra muy profunda la que nos tocó hacer. Y esa letra decía: Don't worry, be happy. Dile que está a tu lado: Don't worry, be happy. Y así se llama la prédica de hoy. Y esta canción, Don't Worry, Be Happy, fue lanzada el 3 de septiembre del año 88 y fue interpretada por Bobby McFerrin. Y fue la primera canción a capela a llegar a ser número 1 del Billboard de aquí de los Estados Unidos. Porque todo lo que se hizo de fondo no habían instrumentos, sino que eran las voces. Y no obstante, además de eso, ganaron 3 premios Grammy en el año 89, a la mejor canción, a la mejor grabación del año y a la mejor interpretación vocal pop masculino. Pero cuando usted oye la canción, es algo sumamente sencillo, no tiene una profundidad como tal, pero creo que el mundo necesita escuchar: no te preocupes, sé feliz. Y cuando nosotros revisamos la palabra, antes de que este hombre cantó en el año 88, mucho antes, el apóstol Pablo también nos estaba diciendo a nosotros: no te preocupes y sé feliz. Y resulta que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a Filipenses y le exhorta a cada uno de estos creyentes a que pueden vivir sin preocupación. Pero vamos a buscarlo todos en nuestras Biblias. Vamos a buscar el libro de Filipenses 4 y vamos a leer el versículo 6 al 7. 6 y 7. Dice la palabra de Dios así: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos venir delante de tu presencia. Sé, Señor, que es voz de Dios y no de hombres. Sé que tienes una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Prepara nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu a que pueda estar receptivo para recibir eso que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta carta del apóstol Pablo se le escribe a Filipenses alrededor de 61 años después de la presencia de Cristo aquí en la tierra. Y la iglesia de Filipos era una comunidad cristiana que Pablo fundó en su segundo viaje a Macedonia. Y era una comunidad que era muy cercana y muy generosa con Pablo. Lo apoyaban económicamente y le mostraban mucho cariño. Pues entonces esta carta del apóstol a la iglesia de Filipenses es muy amigable y él estaba agradecido. Pero Pablo, como les dije, podía haber escrito en ese tiempo el Don't worry, be happy. ¿Sabes por qué? Porque cuando le dice a la iglesia: no se preocupen por nada, ¿sabes dónde estaba él? Estaba en la cárcel. No era que estaba en la playa, no era que estaba en un club ni en un resort. Estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel le dice a la gente: no se preocupen por nada. Porque yo que estoy viviendo este tiempo sé que cuando descansamos en el Señor nos va a dar algo especial. Entonces hoy Dios te está diciendo a ti: no te debes preocupar por nada. Yo sé que es difícil. Yo sé que con tantas cosas que nos pasan en el día a día, no querer preocuparnos quizás es difícil. Pero Pablo tenía la autoridad moral porque estaba pasando por circunstancias fuertes, por circunstancias duras. Y en medio de esas circunstancias había experimentado la paz. Entonces, si él está diciendo que sí es posible no preocuparse, recibir la paz de Dios, es porque puede ser de esa manera. Ahora, la solución que él presenta, comenzando el versículo, es muy sencilla. Dice: orando, pidiendo, rogando. Si nosotros no tenemos un tiempo de oración con el Señor, si no tenemos ese íntimo tiempo de orar, difícilmente vamos a poder sentir una paz.
Porque cuando tenemos los problemas y estamos preocupados, muchas veces buscamos el amigo, el compañero, quién nos puede ayudar a salir de esto, quién tiene experiencia en esto. Pero en el momento de la dificultad, el apóstol te está diciendo, busca oración, porque oración dice confianza. Pero hay algo muy importante que no sé si ustedes se dieron cuenta en el versículo, que no solamente te manda a orar, sino que te dice, ora, ruega y da gracias. ¿Sabes qué significa eso? Que la respuesta de Dios es la respuesta que tú necesitas. No la que tú puedes estar buscando, sino la que Dios te va a dar. La voluntad de Dios se va a hacer en tu vida. Entonces, como tú estás entrando en oración, tú puedes estar orando por algo, pero ya de una vez le estás diciendo, gracias Señor, porque la respuesta que viene de ti es la que yo necesito. Quizás no la que yo estoy esperando, quizás no de la manera como lo estoy orando, pero viene de tu mano. Y como viene de tu mano, tengo que ser agradecido. Entonces Dios promete que cuando entramos en oración, ruego, corazón agradecido, Él va a traer paz. Una paz que va a guardar nuestro corazón, una paz que va a guardar nuestro pensamiento. Ahora, vuelvo y repito, sé que no es fácil vivir tranquilo cuando tenemos razones para preocuparnos. Y hoy en día la ansiedad se ha vuelto parte del lenguaje diario. Nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por el futuro. Yo creo que casi todos pasamos por esa etapa de qué va a ser de mi vida dentro de un año, dentro de 2 meses, la semana que viene. ¿Qué va a pasar con toda esta situación? Y vivimos quizás preocupados. Pero en medio de este caos, Dios nos da una palabra clara. Y dile que está a tu lado, no te preocupes por nada. Yo creo que se lo dijo como que está preocupado, porque no te preocupes, no, dígaselo con autoridad y en fe, no te preocupes por nada. Radical. ¿Sabe por qué? Porque si Dios dice que es posible, yo le quiero creer a Dios. Él te está dando una salida. Lo que pasa es que la preocupación es una carga innecesaria. La preocupación es algo como una, ¿cómo sería eso? Como una silla de estas que uno usaba cuando... Mecedora. Una mecedora, gracias mami. Como una mecedora. Así son las preocupaciones. ¿Sabes por qué? Porque está en movimiento, pero no te lleva a ningún lado. Estás ahí todo el día moviéndote, pero no te lleva a ningún lado. Las preocupaciones son igual. Estás pensando y dando vuelta al problema y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, pero no te trae nada. Entonces el apóstol nos está diciendo cuál es el camino. Si recordamos la palabra de Dios en Mateo 6, nos dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entonces si la palabra te está diciendo, ¿para qué tú te preocupas tanto? Si no vas a poder hacer nada que no salga de las manos de Dios. Entonces el apóstol nos está dando una gran enseñanza en esta palabra. Esto no es un consejo positivo, esto es una realidad, esto es una orden espiritual. Dios te está diciendo, déjalo en mis manos. Amén. No es que existe, déjalo en mis manos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es, como se lo dije, con la oración, porque la oración reemplaza la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás diciendo, Dios, estoy entregando mis cargas a ti. Yo sé que tú me vas a poder resolver. Yo sé que tú tienes la respuesta. Y Dios te dice, sí, yo tengo el control. Y cuando tú entras en oración, eso es algo que comienza a transferir la fe. Porque tú estás orando en un Dios que sabe que te está escuchando. Y eso se convierte en fe. Y por ahí comienza esta conexión con Dios. Y como se lo dije, tiene que ser un corazón agradecido, con gratitud, para que podamos ver la respuesta de Dios. Entonces, oración es fe y es gratitud. Ahora, hay algo muy importante que nos recuerda el apóstol Pedro. Vamos a buscar toda nuestra palabra en la Biblia, 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Y dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
Entonces el apóstol Pablo da un consejo, el apóstol Pedro da el mismo consejo. Y yo sé que cuando nosotros estamos haciendo, sobre todo un deporte, y queremos mejorar algo, uno siempre busca el consejo. ¿Qué necesito hacer en esta área? ¿Qué necesito mejorar? Pero yo no puedo como deportista decir, voy a buscar un consejo, pero no me importa lo que tú me tengas que decir, porque entonces ¿para qué buscas el consejo? Se supone que si uno está buscando el consejo es porque lo que te va a decir alguien que quizás pasó por ahí, fue un atleta profesional o tiene más conocimiento y capacidad, te va a dar el consejo correcto de lo que tú tienes que hacer. Cuando buscas el consejo, se supone que deberías hacer lo que te dijeron. Igual es en la palabra de Dios. El apóstol Pablo te está diciendo algo, el apóstol Pedro te está diciendo lo mismo. Tenemos que poner todo en las manos de Dios. Yo sé que esta vida nos empuja, nos lleva a que nosotros debemos tener el control de todo. Y hacemos nuestras listas y preparamos nuestro día y cada una de las cosas donde debemos tener el control de los resultados, del futuro, de las personas, de las conexiones, de todo. Ese es nuestro día a día. Pero este pasaje del apóstol Pedro nos está diciendo que la verdadera fortaleza comienza con la humildad. ¿Y la humildad por qué? Porque la humildad no es debilidad. La humildad es sabiduría. Porque cuando tú eres humilde de espíritu, tú estás diciendo, yo no lo voy a lograr, pero yo sé que Dios sí lo va a hacer. Quizás mi idea es muy buena, pero la de Dios es mejor. Quizás este es el camino, pero Dios tiene el camino correcto. Y para yo poder recibir la palabra de Dios como un niño, tengo que ser humilde, humilde de espíritu. Porque si no, es muy difícil recibir las cosas de Dios. Y dice que es en su tiempo. Eso es algo que nosotros luchamos cada día, porque queremos ver los resultados ya. Pero yo siempre se lo he dicho en prédicas anteriores, si usted decide hoy comenzar a hacer dieta y comenzar a tener una vida saludable y comenzar a hacer ejercicio, en una semana no va a ver los resultados. Creo que tiene que ser algo progresivo, de resistencia, de constancia, para yo poder ver los resultados. Pero no, hoy comienzo a hacer ejercicio y comienzo a hacer dieta, y hoy me peso. Y como la semana que viene lo que bajé fue 1 libra, pues no vale la pena. Yo creo que eso, mejor sigo comiendo, porque para estar pasando hambre, mejor vivo mi vida tranquilo y relajado. Pero tiene que ser algo progresivo, con constancia. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, yo voy a darte lo que tú estás pidiendo, pero en mi tiempo. Y lo que más me gusta es que dice que esa mano poderosa del Señor, cuando sea su tiempo, te va a poner en un lugar de honor. Amén. Porque cuando nosotros trabajamos en la fe con paciencia y Dios va haciendo su trabajo en nosotros, el momento de la promoción de Dios va a ser con bombos y platillos. De repente nosotros llegamos al lugar pensando que era la voluntad de Dios y llegamos fuera de tiempo. Y es como cuando usted llega a una casa y le dicen, la fiesta es a las 5 de la tarde. Aquí en Estados Unidos, cuando usted dice la fiesta es a las 5 de la tarde, usted tiene que tener a 1/4 para las 5 todo listo. Pero aquí en Estados Unidos, en casa venezolana, cuando le digan que la fiesta es a las 5 de la tarde, usted llega a las 7. Esa es la ley, porque si usted llega a las 5, va a conseguir a la gente barriendo, coleteando, buscando hielo, y todavía el perro no lo han guardado en la jaula. Pero es en el tiempo, como estamos en este sistema, pues tenemos que mejorar el tiempo y ponernos listos para la hora que es. Pero es en el tiempo de Dios, es en el tiempo exacto. Entonces, cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades al Señor, Él actúa, Él consuela, Él provee y Él fortalece. Fíjense 4 cosas tan importantes que se las voy a repetir. Él actúa, Él consuela, Él provee y Él fortalece. Entonces, en todo tiempo, pase lo que pase, nosotros tenemos que estar en adoración y en oración al Señor. La Liga de Venezuela de Béisbol se llama LVBP, Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero nosotros en el Vigía, donde vivíamos de muchachos, le pusimos LVPP, que era la Liga Venezolana de Pelotica de Plástico. Y jugábamos torneos que se grababan. Inclusive hay juegos que están grabados en cassette. Ya no lo podemos ver, pero se grababan los juegos.
Era una presión tal que recuerdo que en un momento estábamos perdiendo por una carrera y mi primito que tendría, qué sé yo, como 8 o 10 años, estaba corriendo porque eran 2 bases, primera y segunda nada más. Y cuando yo estaba bateando, levanto la vista y él estaba orando. Señor, permite que dé un hit. Y yo decía, en un juego de pelotica de plástico y este muchacho está orando. Yo le dije, Señor, permíteme que dé el hit para que su fe no vaya a fallar. Y él estaba ahí orando y de repente yo bateé una pelota, porque a veces uno bateaba la pelotica de plástico, pero si de un rebote se agarraba era out. Y la bola salió y él seguía orando. Y ya yo iba corriendo y yo le dije, ya, deja de orar y corre, que es el empate. Y bueno, fue que se activó y anotó y empatamos el juego. No recuerdo quién ganó, pero yo sé que en ese momento se empató el juego. Entonces, ¿qué le quiere decir yo con este ejemplo? En todo tiempo, dile que está a tu lado, en todo tiempo debemos orar, pero también hay tiempo de actuar. Porque tú no vas a vivir toda la vida orando y orando y orando y orando y orando. Sí, te toca orar, pero también te toca actuar. Y cuando tú estás en conexión con Dios, Dios te va a permitir que lo que tú estás haciendo sea el camino correcto. Pero todo tiene que comenzar con la oración. Es como que nos desahogamos con Dios, nos desahogamos en su presencia y Él no se cansa de escucharte. Él no dice, ay, ya viene otra vez con la misma cantaleta. No, Dios está ahí dispuesto a escucharte cada día. Pero después que tú oraste, te toca activarte. ¿Por qué? Porque el activarte significa estoy confiando en Dios. He leído la palabra, he escuchado la palabra, sé lo que Dios quiere que yo haga, ya he entrado en oración, ahora me toca a mí actuar. Entonces llegamos a lo segundo que leímos en el versículo de hoy, que es algo sumamente maravilloso, que es, y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. No te está diciendo, y Dios te quitará del problema. Yo no veo que la palabra dice eso. Dios dice que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Quiere decir que el problema va a estar ahí. El problema va a seguir allí. Pero ahora tú tienes la confianza de que estás buscando de Dios y que vas a tener el resultado que Dios va a dar a tu vida. Y como estás descansando en Él, tu corazón y tu pensamiento están alineados a Dios y en medio de la dificultad tú vas a sentir una paz. Y la palabra dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente no lo va a entender. Mi hermano, ¿cómo tú estás en esta situación y tú estás tranquilo? Va bien, parecemos que fuéramos frescos, porque este está y es fresco. No, no es fresco. Es que estás confiando en Dios. Y no trates de entenderlo. Dele la explicación, no trates de entenderlo, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero es una conexión. Eso no sucede de la noche a la mañana. Porque esta es una paz que es fuera de lo común. Es una paz que no tiene lógica. Y en medio de la tormenta, tú puedes sentir que estás en calma. El mundo se cae, tu alrededor se cae y tú puedes seguir confiando en Dios. Tú puedes seguir buscando a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque esa paz proviene del Señor. Vamos a ver lo que dice Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces fíjense cómo nos dice ahora el profeta Isaías, que va a guardar en completa paz el que persevera. ¿El que persevera en qué? En buscar de Dios. Todo en esta tierra, cuando tú lo perseveras, tú ves resultados. Si tú perseveras en lo que sea, tú vas a ver resultados. Entonces, para ver resultados positivos y resultados espiritualmente favorables, tenemos que persistir en la palabra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos movemos de acuerdo a las emociones. Si me está yendo bien en el trabajo, yo estoy bien con Dios. Si tengo mucho dinero en la cuenta, yo estoy bien con Dios. Cuando vienen los problemas, entonces yo tengo que resolver. Y mi relación con Dios comienza a quebrarse. Y si tengo que dejar de ir a la iglesia para trabajar, Dios entiende. No, Dios no entiende. Dios te dice, no te preocupes, confía en mí.
Porque Dios ha establecido que el domingo es el primer día de reposo. El primer día de la semana donde tenemos que estar en la presencia de Dios para cargarnos de energía para el resto de la semana. Y que el Señor nos pueda guiar con una palabra lo que nosotros necesitamos ver en nuestra vida. Pero entonces decimos, yo confío en Dios, pero tengo que salir a trabajar porque puede ser que no me alcance. Entonces eso no funciona de esa manera. O es blanco o es negro, no puede ser en el medio. Y Dios te dice, el que en mí persevera, pues va a tener paz. Y tú tienes paz cuando todo está cubierto. Entonces por ahí comienza la conexión de Dios. En hebreo, la palabra completa paz se dice shalom, shalom. Se repite porque enfatiza una paz plena. Entonces vas a estar tranquilo porque estás confiando en el Señor. No se trata de ausencia de problemas, sino de la paz interior que Dios nos da. ¿Y a quién? Al que persevera, al que cuyo pensamiento persevera en el Señor. Entonces el enfoque es la conexión con Dios, no las respuestas inmediatas. Es una carrera de fe, es de seguir buscándolo cada día, hasta que nosotros vayamos teniendo esa estabilidad mental y emocional que proviene, mejor dicho, de una conexión con Dios. La palabra es clara. Él dice, porque en ti he confiado. Y cuando yo he confiado en ti, el producto de eso es la paz. No el esfuerzo humano. Tú te puedes esforzar todos los días y trabajar y brincar y saltar y hacer marionetas de lo que tú quieres, pero si tu corazón no confía en Dios, sino en tus propias fuerzas, vas a vivir cargado, vas a vivir en ansiedad, porque la paz que Dios promete es cuando estamos conectados con Él. Ese es el resultado de la verdadera paz. ¿Por qué? Porque esta paz no se basa en lo que nosotros vemos, esta paz se basa en lo que Él es. Él es fiel, Él es poderoso, Él es quien nos cuida, Él es justo y Él está lleno de misericordia. Entonces no es lo que mis ojos pueden ver que me dé la tranquilidad. Eso puede ser momentáneo, pero para tener una paz que sobrepase todo entendimiento, tengo que estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué produce la ansiedad? Porque cuando no estás conectado con Dios, la ansiedad se levanta y ataca por dos lugares. Lo primero es la mente. ¿Cómo ataca la ansiedad? Con los pensamientos de temor, con los pensamientos de pérdida, con los pensamientos de fracaso. Ahí comienza a atacar la mente y el enemigo empieza a meterte dardo. Tú no sirves, no vas a echar para adelante, no vas a ver resultados, estás perdiendo el tiempo. En vez de estar sentado aquí viendo o escuchando una palabra, podías estar en otro lado produciendo dinero o descansando en la playa o en una comida con alguien que pueda hacer algo más productivo. Esos son los pensamientos que comienzan a reinar. ¿Por qué? Porque tenemos temor, no queremos fracasar, no queremos estar perdidos. Pero la ansiedad no solamente ataca la mente, también ataca el corazón, con emociones, con tristezas, con estrés, con desesperanzas. Y nuestro corazón está ahí como que si estuviera en el medio del mar. Un día está bien, un día está mal, está ahí en el vaivén. Pero es porque nuestro sentimiento es el que dice por dónde nos tenemos que mover. Pero Dios te está diciendo, trae tus cargas a mí, porque yo soy el que te voy a dar la paz y te voy a dar la estabilidad. Entonces, querida iglesia y a los que nos siguen por las redes, esto no se trata de una palabra para animarlos, una palabra para que busquen. No, esto se trata de algo que tenemos que hacer realmente en nuestra vida para poder ver los resultados que estamos esperando. Orar, buscar de Dios, leer su palabra, tener fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tratas de resolver las cosas, tú no tienes fe en Dios, porque tú estás teniendo fe en lo que tú vas a hacer. Cuando tú eres jefe o tienes un cargo y tú dices, yo tengo fe en la gente que Dios ha puesto por debajo de mí, pero le das una tarea y tú tienes que ir y estar seguro de que lo hicieron bien, tú no tienes fe. Tú no tienes fe en esa persona, porque cuando tú tienes fe en esa persona, tú descansas. Mira, necesito que hagas esto, y te fuiste. Y tu fe sabe que esa persona va a hacer el trabajo que tú le
encargaste de hacer. Pero si tú no le tienes fe, entonces tú vas a querer ir y ver que todo quede como yo quiero que quede. Dios nos está diciendo lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo decir que soy cristiano. Yo puedo ir todos los domingos a la iglesia. Yo puedo ir todos los miércoles a los grupos. Pero si tú no tienes fe en que Dios te va a traer la respuesta, tu corazón va a estar intranquilo. Tu corazón va a estar brincando. Pero debemos nosotros descansar en el Señor. ¿Saben cómo es la paz de Dios? Yo veo que la paz de Dios es como un soldado que está vigilando nuestro corazón y nuestra mente. Está ahí firme. Cuando quiera venir pensamientos de ansiedad, cuando quiera venir emociones, ahí está la paz de Dios diciendo: aquí tú no puedes entrar. Porque Él ha aprendido a confiar en mí. Él ha aprendido a descansar en mí. Entonces la paz que viene de Dios es la que te hace un cerco y protege tus emociones y protege tu pensamiento. Debemos perseverar en las cosas de Dios. Y yo sé que muchas veces cuando escuchamos estas prédicas, uno como que dice: está bien todo lo que puedan estar diciendo, pero el pastor quizás no sabe el nivel de preocupaciones que yo tengo. Quizás el pastor no sabe que me falta para pagar la renta, o quizás el pastor no sabe que yo me siento mal físicamente, o que tengo un familiar, o que tengo una situación. El pastor no sabe por lo que yo estoy atravesando. Y es verdad, quizás yo no lo sé todo, pero el Señor sí lo sabe. Y por eso Él dice que debemos no preocuparnos y entregar todo en las manos de Él. Porque todos, al final, todos pasamos por momentos de preocupación. Todos pasamos por momentos difíciles. No crean que los pastores no pasan por momentos difíciles. No, todos pasamos por allí. Yo recuerdo en el año 2014, tendría que mi Samuel unos 15 años. Y habían varias academias que me estaban pidiéndolo para firmarlo. O por lo menos para tenerlo en las academias, para prepararlo para firmarlo. Y un amigo mío me dice: ¿para qué se lo vas a entregar a una academia si tú jugaste béisbol profesional? Prepáralo tú, para que no tengas que estarle dando ningún porcentaje a nadie. Y yo le compré la idea y comenzamos a tener una academia de béisbol con algunos peloteros que jugaban con él y de la liga. Pero una vez que entramos en ese mundo, no era tan fácil. Después que yo arranqué todo, yo dije: ¿quién me habrá mandado a mí a meterme en esto? Era más fácil entregarle a una academia. Pero ya estábamos montados allí. Ya empezaron a venir las preocupaciones. Y de repente, cuando transcurrió quizás un año, éramos 4 socios, 3 socios de los que teníamos por circunstancias diversas, cada uno en cosas personales, que quizás no tenga yo la autoridad para decir cada una de ellas aquí, comenzó a resolver sus problemas y no pudieron seguir adelante en la academia. Había dinero de por medio, había una responsabilidad con los papás. Y todo eso estaba pasando, como por decir, en la parte administrativa. Y de repente, cuando voy a la parte del terreno, el que era mi coach de pitcher, que había jugado Grandes Ligas, me llamó y dice: oye, tengo días que quiero hablar contigo, pero sé que estás en una situación difícil, pero me están ofreciendo en otra academia mejor pago, me queda más cerca de mi casa. Y yo le digo: yo no puedo luchar contra eso, yo no puedo pelear contra eso, lo que te van a dar allá, así que te vas en bendición. Se fue el pitching coach. Después, el que era mi mano derecha, que era el coach de catcher, comenzó a tener problemas con una hernia en la espalda, tuvo que operarse de emergencia, se fue de reposo. Y de repente, en un momento, yo me vi sin socio, sin coach, sin entrenador, estaba yo solo. Y mis preocupaciones comenzaron a levantarse. Comenzaron los papás, los representantes: mira, y esta academia no ha firmado a nadie, y yo veo que las demás academias hacen tryout y hacen showcase, y tú estás como atrasado. Y todo eso levantaba preocupación en mi vida. Y de repente llego a mi casa, y bueno, de repente uno puede estar pasando problemas en la vida, problemas en el trabajo, problemas económicos, pero de repente tú llegas a tu casa y ves a tu hijo pequeño: hola papi. O tu esposa te dice: mira, te hice el plato favorito para que comas. Y ven y descansa. Te voy a hacer un masaje.
Y de repente las preocupaciones del día a día, en ese momentico que trates a tu casa, pues se van. Sabes que la vas a tener al día siguiente, pero por lo menos en ese momento se fueron un ratito. Pero resulta que cuando yo llegaba a mi casa, mi esposa estaba tirada en la cama con una enfermedad, sin poder escuchar, perdiendo la vista en un ojo. Entonces yo decía, ¿en qué momento yo tengo paz? ¿En qué momento yo dejo de preocuparme por algo? Porque afuera hay preocupación, aquí hay preocupación, en la casa hay preocupación. Los médicos dicen que no saben qué van a hacer. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Me acuerdo que hubo un momento que la situación estaba de verdad bastante tensa y yo colapsé. Se me fueron los tiempos, me llevaron a la clínica y comienzan a tomarme la presión. Y entonces la presión sistólica, que es la alta, la tenía en 170. Y la otra, que es la baja, la diastólica, estaba bien, estaba en 80. Entonces la doctora me dice, mire joven, ¿usted tiene problemas? Y yo le digo, más o menos, un poquito. Un par de cositas ahí en la vida que bueno, vamos a ver cómo la resolvemos, pero sí. Dice, porque cuando la tensión está de esta manera es porque es algo emocional. Es algo que quizás tú estás viviendo, no lo puedes controlar. Y las preocupaciones reinaban. Y yo salía tratando de buscar una solución que no conseguía. Y un día viene el pastor Tony, porque nosotros en ese momento éramos pastores de familia allá en Venezuela. Y me dice, prepárate una prédica. Y yo le dije, pastor, ¿qué está loco? ¿Qué gana voy a tener yo de predicar ahorita, pastor? Si yo estoy es para que alguien venga a mi casa y me predique a mí. Y el pastor me dice, métete con Dios, que Dios te va a dar una palabra para ti y para el pueblo. Y yo me fui de ese lugar como un poquito molesto con mi pastor, porque decía, mi pastor no me entiende. ¿Cómo me va a poner a mí ahora yo sentarme a sacar una prédica, tener que pararme delante de la gente con todo lo que yo estoy pasando? Pero bueno, yo siempre he sido un tipo de persona que yo estoy pendiente de los detalles, porque yo creo que Dios habla por cualquier cosa. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que de repente me siguen por las redes, que de repente yo pongo algo, estoy aquí y esto pasó, porque yo todo lo llevo a lo espiritual. Y veo como que Dios está tocando cosas y haciendo conexiones y eso me llama la atención. Y recuerdo que la academia quedaba por allá por la vía de San Miguel, Caigua. Y venía yo en el carro y adelante había un carrito por puesto. Y decía una calcomanía que decía, para la gloria de Dios. Y yo empiezo a ver, para la gloria de Dios. ¿Qué querrá decir el Señor con esta frase, para la gloria de Dios? Y llegué a mi casa y tenía eso en la mente. Dios me está diciendo algo que es para la gloria de Dios. Y en esa época no había ChatGPT que uno dice, Señor, dame una prédica con la frase para la gloria de Dios. Y te la saca completica. Y te dice, ¿quieres chiste? ¿Quieres cuento? ¿Quieres anécdota? ¿Quieres ejemplo para que se los anexen? Llego a mi casa y digo, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y de repente me acuerdo de la historia que está en Juan 9, de aquel ciego que estaba allí cuando Jesús pasó con sus discípulos. Y que la gente comenzó a pelear. ¿Por qué él está ciego? Porque está en una maldición, porque él pecó, porque sus padres pecaron, porque ¿quién pecó? Porque si algo estaba pasando era que cuando las cosas comienzan a salir mal, todo el mundo siempre busca, aquí alguien cayó en pecado, o la pastora está en pecado, o el pastor está en pecado. Aquí hay una maldición porque alguien está en pecado. Alguien abrió una puerta. Entonces el Señor me hablaba y decía, la palabra de Dios dice que ese hombre estaba ciego para que la gloria de Dios fuera vista. Y ahí yo entendí aquí es donde viene la prédica. Y recuerdo que le puse el título, Camina aunque esté ciego. Y esa prédica, bueno, esa quedó en Venezuela, en los CD, si algún día van, la buscan ahí al kiosquito y la piden y la escuchan.
Y fue la prédica del Señor, solamente entender, cuando ese ciego en una necesidad, Dios pone la mano, le unta los ojos, pero no lo sana de una vez, sino que le dice: ve, levántate, lávate y regresa. Y ahí se me levantó un poquito la carne, porque en toda la situación que estaba viviendo dije: Señor, ¿por qué tú siempre tienes que ser así? O sea, porque no le pones las manos y ya que se sane. Él tiene que hacer una acción para poder recibir esa sanidad. Y yo decía: Señor, te he servido, somos pastores, he creído en ti, dejé de jugar béisbol, me ofrecieron contrato para ser técnico, he dejado todo por servirte a ti. Y mira cómo estamos ahorita. Y el Señor comenzó a ministrar mi vida. Párate y anda a lavarte los ojos para que puedas ver. Y bueno, yo terminé esa prédica. La gente estaba conmovida porque realmente entendía la situación que estábamos pasando como familia. Pero esa conexión de ese tiempo de preparar esa prédica fue lo que me hizo ver: Señor, he puesto todo mi esfuerzo en tratar de resolver todo por mí, por mi cuenta, y no estoy viendo resultados. Y ahí me ha faltado la fe. Y ahora yo sé que tú estás diciendo: levántate para que abras tus ojos. Y una vez que después que yo prediqué eso, no pasaron ni 2 meses, fuimos para un showcase con todas las organizaciones en Maracay. Y en el mismo día firmaron a Alfonsito, firmaron a Kevin, se llevaron a otro para la Academia de los Rockies. La cosa comenzó como a cambiar y comencé a ver la mano de Dios a favor de lo que era el anhelo de mi corazón. Por fin conseguimos el tratamiento que necesitaba la pastora. Comenzó todo a transcurrir de la manera correcta. Y como dice la palabra de Dios, fue cuando entendí que esa paz que sobrepasa todo entendimiento había alcanzado mi hogar. Entonces, ¿qué te quiero decir yo a ti hoy? Yo estoy aquí parado y predicando, y tú me puedes decir: sí, pastor, tú no conoces mi situación. Yo te acabo de exponer la que me tocó a mí vivir. Pero hoy te puedo decir que en medio de situación difícil, cuando yo pongo las cosas en las manos de Dios, Él siempre va a traer una solución, una salida en nuestras vidas. Y por eso dice la palabra: no te preocupes. Y no es una sugerencia lo que hemos leído hoy. Así como lo cantó ese hombre: don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz. Dios no te está trayendo una sugerencia, Dios te está trayendo una estrategia espiritual. Y la estrategia quiere decir: estamos en guerra espiritual. El enemigo quiere derrotar a los hijos de Dios, y Dios quiere que los hijos de Dios se levanten y lo pongan en lugar de honor. Entonces es la lucha todos los días de la mente. El enemigo tratando de que confíes en ti mismo, y Dios esperando que confíes en Él. Y por eso es una estrategia en esta vida espiritual. Y la primera que es: no te preocupes. Suena fácil, suena como sí, como que este tipo está. No te preocupes, porque en medio de la dificultad tu preocupación no va a hacer nada. Entonces lo primero es: no te preocupes, porque tú no lo puedes resolver. Dile que está a tu lado: no te preocupes, porque tú no lo puedes resolver. Pero la segunda parte de la estrategia es: entra en tiempo de oración. En medio del problema, antes de que vayas a abrir tu boca para decirle a alguien: mira, tengo esto, tengo lo otro, ayúdeme, necesito algo, entra en tiempo de oración. La palabra dice que con oración y ruego y corazón agradecido, Dios va a traer paz a tu corazón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es: no te preocupes, y entra en oración. Y le das gracias a Dios por todo. Entonces ahí es donde va a entrar esa paz que nadie va a entender, solamente tú. De decir: Señor, yo debo tanto, me pasa esto, no puedo, y estoy tranquilo.
¿Por qué? Porque Dios ha tocado ya tu corazón y tu mente y ha traído esa paz. Entonces, una vida que sí podemos vivirla. Porque lo que aparece en la palabra de Dios no son fábulas, ni son historias para entretenerlos. Ni yo digo, hoy voy a predicarles esto para tenerlos entretenidos. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que la palabra de Dios dice es verdad, porque es la palabra de Dios. Entonces, si hoy tú llegaste a este lugar con una preocupación, con algo que todavía está inconcluso en tu vida, con algo que no has podido resolver, con algo que está ahí, con una herida que está todavía botando sangre, hoy es el día donde vamos a cambiar todo eso y vamos a comenzar a tener una estrategia espiritual. Así que yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y que podamos creerle al Señor. Primero, pedirle perdón si hemos tratado en medio de la dificultad de resolver las cosas por uno mismo, porque no trae resultados, no trae cosas buenas. No es un corazón agradecido de saber, Señor, tú tienes el control. Y yo quiero que tú repitas después de mí con fe esta oración. Puedes ahí cerrar tus ojos, levantar tu mano derecha y decirle: Señor, hoy entrego mi ansiedad a ti. Tú sabes lo que yo tengo, tú sabes lo que me carga, tú sabes lo que me pesa y a veces no lo entiendo. Pero elijo, Señor, orar en lugar de preocuparme, llenarme de tu paz, guardar mi corazón, guardar mi mente, y quiero confiar en ti, incluso cuando no vea resultados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.